Totalmente. Entonces, y yo creo que eso lo hemos aprendido por la experiencia, bueno, las condiciones nos han llevado acá. Y yo creo que hoy en día la gente sí está consciente de que el país, independientemente de lo político, de lo social, de lo económico, el país siempre va a seguir adelante. O sea, o tú continúas, o sea, no te puedes paralizar. Total. Y creo que lo que hay es que ser inteligente y saber, o sea, primero organizarte. Por supuesto, tienes que tener un presupuesto, tienes que saber a dónde lo vas a destinar, tienes que tratar de buscar las mejores alternativas para, bueno, en función de los objetivos que tú también quieres lograr. Pero tienes que ser ordenado, pero hay muchas opciones hoy en día y yo creo que esa es la parte positiva. Sí. Hoy en día es mucho más fácil ejecutar una serie de cantidad una cantidad de cosas asociadas a este mundo que antes te podían ser muy costosas, que de repente podían ser inalcanzables. Hoy en día eso se ha democratizado, es como mucho más fácil, es más accesible, hay muchas herramientas que lo pueden hacer posible si lo sabes hacer y tienes claro qué es lo que quieres lograr con ese presupuesto que tienes disponible. Y la otra gran reflexión que yo quiero traer sobre la mesa, que a veces se nos olvida, pareciera como mercado, es que la creatividad no está asociada a un presupuesto. Tú puedes tener un presupuesto muy alto o muy pequeño, pero tú puedes tener un mensaje creativo, tú puedes ser diferente, tú puedes tener una buena estrategia y algo que llame la atención, que conecte con tu público y además que lo puedas desarrollar de la mano de profesionales que te acompañan.